Solución de continuidad. Empezamos la primera mesa del Congreso. Me acompaña Marta Huguet de los Llanes, perdón, ¿en qué estaré yo pensando? Marta Llanes del Hospital de Huelva, el Hospital General de Huelva, ¿no? General Juan Ramón Jiménez de Huelva. Ella va a presentar la mesa y después iremos viendo uno por uno los ponentes. Muy buenas tardes a todos. Mi especial agradecimiento a todos los compañeros de Córdoba, sobre todo por la organización del Congreso y por haberme invitado a moderar con el doctor Eduardo Collantes una mesa tan importante como es la de espondiloartropatías, patología en la cual, en concreto, el hospital que él lidera es una experta en dicha afectación. Para nosotros es muy importante centrarnos en cada uno de los puntos que ahora los compañeros van a tratar para ponernos un poco al día y conceptos que ya sabíamos reforzarlos y todos los aspectos nuevos que van a ir surgiendo de esta gran entidad, hacérnoslos llegar de una manera seguramente fácil y muy elaborada, me consta. Muchas gracias, Eduardo, y te cedo la palabra. Muy bien. Vale, de acuerdo. Le quiero decir a los ponentes que, desgraciadamente, vamos muy mal de tiempo y que tendréis que... Y eso que no hemos empezado todavía, que tendréis que ajustaros, amarraros los machos. Muchas gracias, Marta, por tus palabras, y al final de la mesa pues hacer un pequeño resumen de tal. Bueno, la mesa va a comenzar. El primer ponente, la primera ponente es Lourdes La Dehesa Pineda, la R4 del Hospital Universitario Reina Sofía, y va a hablar de progresión radiográfica en espondiloartritis, objetivos del tratamiento. Agradecer al Comité Científico y a la Junta Directiva el haberme confiado esta presentación. Intentaré abordarla de la forma más precisa posible. El título es Progresión radiográfica en espondiloartritis, objetivo de tratamiento. En los últimos años se ha podido determinar de forma efectiva que la sacrileitis radiográfica es un hallazgo tardío en el curso de la enfermedad de muchos pacientes, que la resonancia puede mostrar signos de inflamación de forma precoz antes de que la radiografía muestre daño estructural, y que los pacientes pueden ser diagnosticados y clasificados basándonos en un patrón clínico típico, incluso en presencia de pruebas de imagen normales. Se han elaborado criterios de clasificación cuyo fin es ayudar a la distinción entre los pacientes que presentan predominantemente síntomas axiales o periféricos, y a lo largo de la presentación nos enfocaremos en la espondiloartritis axial. Tradicionalmente, la marca de distinción de la espondiloartritis axial radiográfica ha sido la presencia de sacroilitis radiográfica, que se medía mediante la radiografía, y es en esta en la que se han basado los criterios de Nueva York modificados para el diagnóstico y la clasificación de la enfermedad. La entrada de la resonancia como prueba de imagen para el diagnóstico precoz de la espondiloartritis permiten detectar a aquellos pacientes que, sin mostrar un criterio de sacroilitis radiográfica, presentan inflamación en la columna o en las articulaciones sacroiliacas, que se presenta como edema de médula ósea. En cuanto a la definición de la progresión radiográfica, que es en lo que nos vamos a centrar, todos sabemos los cambios típicos que se encuentran en la columna y en las articulaciones de los pacientes con espondiloartritis axial radiográfica, y sabemos que este daño estructural conduce a una disminución de la función física, de la movilidad espinal y de la calidad de vida. El método de evaluación por excelencia es la radiografía, y ahí radica la importancia de poder medir la progresión radiográfica con el objetivo de determinar el efecto de los tratamientos sobre la misma y cómo influyen estos tratamientos en la calidad de vida de los pacientes. No existe un acuerdo universal en cuanto a dónde se puede establecer el punto de corte para poder hablar de que existe progresión radiográfica, y según los trabajos pues se habla de cualquier cambio en el tiempo, o se ha establecido también un límite de un aumento mayor de 2 unidades de MSA a los 2 años.
Se ha establecido el intervalo de 2 años como el periodo de seguimiento mínimo necesario para detectar progresión radiográfica en una proporción adecuada de pacientes, basándonos en la sensibilidad al cambio de esta herramienta. Y la progresión se puede también clasificar en lenta si existe un incremento de 2 unidades de MSA al cabo de 2 años, moderada cuando el incremento es entre 2 y 5 unidades y rápida cuando el incremento es mayor de 5 unidades al cabo de los 2 años. Este año se publicó una revisión cuyo objetivo era describir la validez del MSA como medida de resultado primaria para evaluar los efectos de los tratamientos en términos de progresión radiográfica y se concluyó que se trata de la herramienta más válida y empleada y que presenta una buena asociación con medidas de actividad, movilidad espinal y función física. Conocemos que el mecanismo, lo más característico de la espondiloartritis axial es la progresión radiográfica y esto se manifiesta mediante la formación de nuevos huesos. Sin embargo, los mecanismos que subyacen a este fenómeno han sido poco estudiados hasta ahora. Se ha establecido que el estrés en la entesis desencadena la reacción inflamatoria que cuando se cronifica activa vías de señalización de osteogénesis. De esta forma, sabemos que en presencia de inflamación, el TNF estimula la actividad de osteoclástica por medio del RANK ligando y del DKK1, que es un inhibidor natural de la vía Wnt, y por tanto se produce una pérdida ósea. Experimentos en ratones han demostrado que la inhibición del DKK1 conduce a un aumento de la formación de nuevo hueso y por tanto se ha identificado la vía Wnt como fundamental en la neoformación ósea. Además, se han encontrado que los niveles de DKK1 están inhibidos en los pacientes con espondiloartritis, además de la esclerostina, que es otro inhibidor de esta vía. Este año también se ha publicado un trabajo en el que se han encontrado que en el suero y en los ligamentos vertebrales de pacientes con espondiloartritis axial radiográfica existía un incremento en la expresión de proteínas de la vía Wnt. Y además, en el mismo trabajo, han identificado que la estimulación in vitro de cultivo de células que imitan los lugares de formación ósea con dosis baja de TNF induce la expresión persistente de las proteínas de la vía Wnt. También han dado evidencia de que la vía canónica, Wnt, beta-catenina y la no canónica son necesarias para la formación de nuevo hueso. Continuando con la progresión radiográfica, se han realizado estudios para identificar aquellos factores de riesgo que están más ligados a la misma y se ha identificado que el daño radiográfico basal, como manifestado como presencia de sindesmófitos al diagnóstico, la elevación de reactantes de fase aguda y el estatus de fumador, se asocian a la progresión radiográfica de forma independiente. Y entre ellos, la que presentaba una asociación más fuerte fue la presencia de sindesmófitos al inicio. En estudios posteriores se ha visto además que el efecto del tabaco es dosis dependiente. También se ha identificado que existe una relación longitudinal entre la actividad de la enfermedad medida por el ASDAS y la progresión radiográfica medida por el MSAS. Y esta asociación es sorprendente ya que por cada unidad de incremento de ASDAS se puede esperar un incremento de 0,7 unidades de MSA al cabo de los 2 años. Además, se ha visto que esta asociación es más fuerte en hombres y en las fases más tempranas de la enfermedad. Y aunque no se ha dado una explicación certera, parece ser que está relacionado con la realización de mayor actividad física en los primeros años tras el diagnóstico. También se ha intentado estudiar el efecto del estrés mecánico a largo plazo sobre la progresión radiográfica. Ya que se trata de una medida que es difícil de cuantificar, se ha visto el efecto que tiene factores relacionados con la situación socioeconómica, el tipo de profesión y el tabaquismo sobre esta progresión. Se ha visto que el tabaquismo está asociado con factores típicos de la espondiloartritis axial, como son el inicio precoz de la lumbalgia, la mayor actividad de la enfermedad, una mayor presencia de inflamación en resonancia y el daño radiográfico. No se encontró que existiera un efecto directo del ejercicio físico extenuante sobre la progresión radiográfica, pero sí que los trabajos que implicaban una mayor carga física influían en la asociación que ya hemos comentado entre el ASDAS y la progresión radiográfica. En cuanto al objetivo del tratamiento, las recomendaciones ASA-EULAR establecen que el objetivo principal es maximizar la calidad de vida relacionada con la salud a largo plazo mediante el control de los síntomas y la inflamación, la prevención del daño estructural progresivo, el mantenimiento y normalización de la función y la participación social. Todo ello dentro de la estrategia de tratar hasta conseguir el objetivo deseado. También en las recomendaciones de la SER encontramos que se recomienda como objetivo terapéutico la remisión de la enfermedad o, en su defecto, la baja actividad de la misma. Y también dentro de la estrategia de Treat to Target, con una monitorización frecuente de la actividad de la enfermedad hasta alcanzar el objetivo terapéutico.
Se ha estudiado el efecto de los distintos tratamientos que utilizamos en la espondiloartritis sobre la progresión radiográfica. Inicialmente parecía que el tratamiento con AINE de forma continua inhibía la progresión radiográfica a 2 años, aunque se trató de un estudio muy cuestionado por fallos metodológicos y un ensayo posterior no confirmó este efecto. Sin embargo, sí se ha visto que existe un efecto diferente de los antiinflamatorios en aquellos pacientes con factores de riesgo de mal pronóstico para la progresión radiográfica. De esta forma, el efecto en los pacientes con PCR elevada es mayor a la hora de inhibir la progresión radiográfica que en los pacientes que toman el antiinflamatorio, en los pacientes que lo toman de forma continua, que en los pacientes que lo toman solo a demanda. Y en esta línea se ha visto el mismo efecto, que los pacientes que tienen sindesmofitos y una PCR elevada se benefician más en términos de progresión radiográfica de tomar el AINE de forma continua. En cuanto al resto de tratamientos, no existen estudios prospectivos controlados y aleatorizados con anti-TNF en el que el objetivo principal haya sido medir la progresión radiográfica. Parece ser, eso sí, que los anti-TNF a largo plazo podrían tener un probable efecto beneficioso retardado y provocar una ralentización de la progresión radiográfica, aunque estos estudios proceden de estudios observacionales prospectivos de cohortes, ya que en los estudios anteriores se había comparado siempre con cohortes históricas. Queda la duda de si este efecto posible ralentizador de la progresión radiográfica se debe a la presencia de factores de confusión, por lo que habría que realizar estudios ajustando por los mismos. El anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 17, el secukinumab, ha mostrado que a 2 años presenta un cambio medio en el MSA de 0,3 unidades. Sin embargo, debido a la distinta metodología utilizada en este estudio frente al de los anti-TNF, aún no los podemos comparar. Por tanto, como ideas principales, saber que los factores de riesgo para la progresión radiográfica son el sexo masculino, tabaquismo, daño radiográfico al inicio en forma de sindesmofitos, presencia de inflamación activa en la resonancia, elevación de la PCR y trabajos con mayor carga física. El MSA aún no ha sido empleado como variable principal de resultado en ensayos clínicos prospectivos, aleatorizados y controlados, con comparador más allá de 2 años. Por tanto, nos faltan estudios prospectivos a largo plazo para confirmar que el tratamiento con alguna terapia biológica se asocia a una reducción de la progresión radiográfica. Así, la prevención de la progresión del daño estructural es uno de los objetivos más importantes en el tratamiento de la espondiloartritis axial radiográfica, para evitar la pérdida de función y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Gracias. Muchas gracias, Lourdes, por una charla muy bien ajustada al tiempo, muy clarita. Muchas gracias. Bien, pasamos a la siguiente charla y quiero hacer una aclaración. Como ha dicho mi compañera Marta, la elección de los temas de esta mesa se eligieron después de unas reuniones y unas consultas de consenso, de manera de intentar conocer cuáles son los puntos más interesantes dentro del campo de la espondiloartritis. Pero no solamente eso, sino que se intentó también buscar la persona más idónea, no tanto por su, hablando por su trayectoria de estudio, de investigación, sino porque su mayor experiencia dentro del propio campo del tema que se está tratando. Este es el caso de Lourdes La Dehesa, que es la que acaba de hablar, cuya tesis doctoral, a punto de terminar, está basada en espondiloartritis. Conoce perfectamente, porque lo trabaja todos los días, su corte de pacientes, el estudio de la progresión radiográfica. También ocurre lo mismo en la siguiente charla, que lleva por título Espondiloartritis periférica, la gran olvidada. Todos sabemos que la espondiloartritis periférica es un tema que queda todavía por definir, no sé si nos lo aclararán algo más hoy, saber si es o no es, forma parte de la espondiloartritis o no, y precisamente para ese tema elegimos a la doctora Clementina López Medina, que actualmente trabaja en el Hospital Cochin de París y, aparte de su conocimiento por haber pasado por nuestra unidad de la espondiloartritis, pero concretamente ella ya forma parte del grupo ASAS. No es fácil, tan joven, ser del grupo ASAS, es ponente de la mesa del grupo ASAS y además va a ser la coordinadora internacional del estudio de ASAS, que intenta
evaluar las diferencias entre espondiloartritis periférica y espondiloartritis axial. Por tanto, nadie mejor que ella para centrar un poco el tema. Cuando quieras, Clemen. Gracias, Eduardo, por la presentación y gracias a la SAR por pensar en mí, por venir a hablar hoy sobre espondiloartritis periférica. La espondiloartritis tiene una gran variabilidad clínica y esto hace que podamos dividirla en dos formas, como fenotipos, las formas axiales, radiográficas, no radiográficas y formas periféricas, y también en formas de subtipos, que son los clásicos descritos por Bernard Amor. A día de hoy no cabe duda que todos los subtipos forman parte de una gran enfermedad, que son la espondiloartritis, y esto se basa en tres ideas fundamentales. Por un lado, que el gran componente genético y hereditario que existe entre los diferentes subtipos. En segundo lugar, que un mismo paciente puede desarrollar dos o más subtipos a lo largo de su vida. Y en tercer lugar, que todos estos subtipos se pueden manifestar en algunos de estos dos fenotipos, tanto en formas axiales como periféricas. Sin embargo, sigue habiendo muchas dudas acerca de un subtipo de espondiloartritis, que es la artritis psoriásica, porque es un subtipo con unas características muy peculiares. Todavía tenemos dudas si la artritis psoriásica o todas las artritis psoriásicas son una espondiloartritis o si se trata de una enfermedad aparte. Se dice que cuando un mismo mecanismo celular y molecular afecta a dos órganos diferentes, estamos hablando de la misma enfermedad, pero que cuando diferentes mecanismos moleculares y celulares afectan al mismo órgano, como puede ser la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, entonces hablamos de enfermedades diferentes. En el caso de la artritis psoriásica y la espondiloartritis, los mecanismos moleculares y celulares son casi los mismos. El único proceso en el que cambia sería en el desencadenante de la interleuquina 23. Mientras que en la espondilitis anquilosante el aumento de IL-23 aparece bien por una disbiosis de la microbiota intestinal o bien por distrés biomecánico o por el mal plegamiento del B27, en la artritis psoriásica este aumento de IL-23 se debe por inflamación de la piel. Y a partir de aquí el proceso molecular es exactamente el mismo que en el de toda la espondiloartritis. La IL-23 actuará sobre la TH17 de la entesis y esta a su vez producirá interleuquina 22 y 17 que darán lugar al remodelado óseo. Por tanto, a nivel molecular podemos decir que la espondiloartritis y la artritis psoriásica son la misma enfermedad. Sin embargo, a nivel clínico sigue habiendo muchas dudas. Y os voy a poner 4 ejemplos. Son 4 casos. El primer caso es una artritis de rodilla, B27 positivo sin psoriasis. El segundo caso es una artritis de rodilla, B27 positivo con psoriasis. El tercer caso sería una artritis B27 negativo con psoriasis. Y el cuarto, una poliartritis de interfalángicas distales B27 negativo con psoriasis. Si tuviéramos que ponerle un diagnóstico, un nombre a cada uno de estos casos, yo creo que el 100% de personas que estamos aquí diríamos que el número 4 es una artritis psoriásica de libro. Si tuviéramos que ponerle al número 1 un nombre, yo creo que todos le pondríamos espondiloartritis periférica. Sin embargo, si tuviéramos que clasificar el número 2 y el número 3, es posible que al número 2 le digamos que se trata de una espondiloartritis con psoriasis, y al número 3 posiblemente le decimos artritis psoriásica. Y en base aquí, pues muchos lo haremos sin darnos cuenta, en base al B27. Porque tenemos la idea de que el B27 es espondiloartritis y no es B27 es artritis psoriásica. Sin embargo, ¿es el 27 suficiente, un criterio suficiente para discriminar una espondiloartritis y una artritis psoriásica? Pues la respuesta es no. Si analizamos la cohorte ASA, la tabla de arriba representa los datos descriptivos de la cohorte ASA exclusivamente para formas periféricas. Vemos que el porcentaje de 27 es exactamente el mismo que el descrito clásicamente en la forma artrítica psoriásica pura. Por tanto, el B27 no es un criterio que me haga a mí decidir si le llamo espondiloartritis o si le llamo artritis psoriásica. Nosotros hicimos un ejercicio en ASA-COMOPAP. Bueno, ASA-COMOPAP es un registro internacional y multicéntrico en el que se le dijo a todos los reumatólogos que participaron que incluyeran todos los pacientes que a su criterio tenían una espondiloartritis. Es decir, se incluyeron 3.984 pacientes que según el reumatólogo tenían una espondiloartritis. Y nosotros a posteriori lo que hicimos fue analizar si efectivamente todos estos pacientes cumplían criterios de espondiloartritis.
Vimos que la gran mayoría de pacientes cumplían criterios ASA axiales, que sería el círculo azul, pero curiosamente 218 no cumplían criterios de espondiloartritis, sino que cumplían criterios CAPAR, criterios de artritis psoriásica. Y lo que más nos llamó la atención fue que 431 pacientes que a criterio del reumatólogo tenían una espondiloartritis no la tenían cuando nosotros quisimos clasificarlo. Y quisimos ver qué pasaba en este grupo. Y vimos que el 37% eran B27, el 44% tenían una artritis y el 37% tenían una PCR alta. Es decir, casi más del 40% tenían signos objetivos no solo de espondiloartritis, sino de una enfermedad reumática y no se podían clasificar. Como veis, aquí los criterios ASA axiales y ASA periféricos, los círculos no confluyen. Es decir, un mismo paciente, según ASA, no puede cumplir criterios axiales y criterios periféricos a la vez. Es decir, ASA no contempla la forma mixta, o lo que nosotros llamamos forma mixta en clínica. Entonces, y aparte también, los criterios ASA periféricos son muy estrictos, como ahora voy a explicar. Por eso creímos que a lo mejor aquí estaba la clave de por qué esos 431 pacientes no se podían clasificar. Si nos vamos a los criterios ASA periféricos, vemos que solo se puede clasificar un paciente como forma periférica si tiene una artritis, una entesitis o una dactilitis en el momento de la visita. Si la ha tenido en el pasado, no puedo clasificar al paciente como forma periférica según los criterios ASA. Aquí sí, creímos que aquí estaba la clave. Entonces, lo que decidimos fue reanalizar de nuevo todos los datos, pero considerando que las formas periféricas sí podían clasificarse como periféricas si el paciente ha tenido en algún momento una artritis. Y consideramos también que el paciente pudiera compartir criterios ASA y periféricos a la vez. Y ahora los números cambiaron considerablemente. Ahora la gran mayoría de pacientes eran formas mixtas, que es lo que se relaciona con la clínica, porque a nivel de consulta yo creo que la gran mayoría de nuestros pacientes son formas axiales que han tenido en algún momento una artritis o han tenido una dactilitis. Curiosamente ahora los criterios CAPAR solo clasifican 2 pacientes, es decir, hay 2 pacientes que solo se pueden clasificar como criterios CAPAR y que no se podrían clasificar como criterios ASA. Y por último, el número de pacientes que a criterio del reumatólogo tenían una espondiloartritis y que no se podían clasificar, ahora se reduce a más de la mitad, es decir, baja de 222 pacientes. Quiere decir que ahí teníamos un remanente de pacientes que no se podían clasificar con ninguno de los criterios y que ahora, si hacemos los criterios periféricos un poquito más laxos, sí pueden ser clasificados como espondiloartritis. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué más da? ¿Cómo los llamemos? ¿Cómo los clasificaremos? Si al final lo vamos a tratar igual. Pero no exactamente, porque yo creo que aquí, al número 4, todos los que estamos aquí le pondríamos metotrexate. Al número 3, seguramente también le vamos a poner metotrexate. Al número 2, podemos ponerle muchos le pondríamos metotrexate por la psoriasis y de paso a lo mejor seguramente también mejores de la artritis. Pero el número 1, si pensamos que es una espondiloartritis periférica clásica, a lo mejor no le ponemos metotrexate, sino que le ponemos sulfasalazina. Y mi pregunta es si al número 2 le ponemos metotrexate y funciona, y puede funcionar, ¿por qué al número 1 no le ponemos metotrexate si estamos diciendo que se trata de la misma enfermedad? Clásicamente existe la idea de que el metotrexate no funciona en la espondiloartritis. Pero cuidado porque los estudios que hay son metotrexate en la espondiloartritis, pero usando como variable respuesta o variable resultado la sintomatología axial. Es decir, es cierto y está claro que la metotrexate no funciona en la espondilitis anquilosante, pero no funciona en el dolor lumbar inflamatorio, en la rigidez o en el dolor alternante de nalga. Pero no se ha visto si el metotrexate funciona en la artritis de la espondiloartritis. Solo hay un estudio, que es de un español, de hecho, en el que no se vieron diferencias, pero todavía necesitamos estudios que valoren la eficacia del metotrexate. Y bueno, en relación al título de la charla, no pienso que la espondiloartritis periférica sea la gran olvidada, sino que creo que es la gran desconocida. Y por eso se ha lanzado este estudio, que es el que el doctor Collante ha comentado,
Con el apoyo de ASA, estamos coordinando desde París el proyecto ASA-PRESPA. Es un proyecto que tiene como finalidad dar respuesta a todas estas preguntas o estas cuestiones que he planteado sobre clasificación, si se trata de artritis psoriásica, si es lo mismo, es diferente, si respuesta a tratamiento. Entonces, queremos responder a todas estas preguntas con este estudio, que el concepto de estudio es exactamente el mismo de ASA como PAM, multicéntrico internacional, y en el año que viene, el próximo congreso, pues espero traeros los primeros resultados. Gracias. Muchas gracias, Clemen. Me tenéis asombrado por cómo ajustáis el tiempo. ¡Qué barbaridad! Muy bien. Además, una charla muy bonita, muy interesante. Espero que tengamos oportunidad de hacer algunas preguntas. Y por último, la última charla de esta mesa era otro tópico también importante, y además que nos lo habían comentado muchos de los que habíamos consultado, que era, y además cada día más de moda, ¿no? Que es el papel de la microbiota o la implicación de la microbiota intestinal en el desarrollo de la espondiloartritis. Para eso, ¿quién mejor que la doctora Patricia Ruiz Limón, bióloga, que se formó también en el IMIBIS con nuestro grupo, pero que ahora está en el hospital, está en el instituto, en el IMIBAS, pero ¿perdón? IBIMA, es que me lío. En el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, y en el grupo del doctor Tinaones, que es hoy por hoy referente nacional, y yo diría que internacional, en el estudio de la microbiota en las enfermedades inflamatorias en general, no solamente en espondilitis y en artritis, y además está colaborando con el doctor Fernández Negro y el grupo del doctor Fernández Negro. Incluso han publicado alguna cosa de microbiota en artritis reumatoide que han presentado en la CR, pero no me lo voy a callar. También tenemos la gran suerte de que le acaban de financiar un proyecto de la Junta de Andalucía precisamente de microbiota intestinal. Por tanto, nadie mejor que ella en preparación y en conocimiento para hablarnos de la microbiota en el desarrollo de la espondiloartritis. Adelante. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Ante todo, dar las gracias a la Junta Directiva por haberme invitado a dar esta charla, en la cual hablaré del papel de la microbiota intestinal en el desarrollo de la espondiloartritis. ¿Qué es la microbiota? Pues la microbiota intestinal son el conjunto de microorganismos que residen en el intestino. La microbiota cumple diversas funciones en el intestino, entre las cuales se encuentran las funciones metabólicas, como en las que se incluyen la digestión de los carbohidratos, metabolismo de los lípidos, síntesis de vitaminas, fermentación de sustancias no solubles y absorción de minerales. Otra característica importante de la microbiota es proteger al intestino frente a la colonización de patógenos exógenos y de microorganismos indígenas dañinos, además de inmunomodular el sistema inmune innato mediante el reconocimiento de antígenos y el sistema inmune adquirido mediante las células B, las células T, los mastocitos, las células dendríticas, que son importantes en el inicio del sistema inmune adquirido. En determinados momentos, la dieta, fármacos, cambios de la inmunidad y la mucosa puede dar lugar al desequilibrio de la microbiota intestinal, lo que se conoce como disbiosis, la cual está presente en muchas patologías o se asocia en muchas patologías. En los últimos años, y debido a las nuevas tecnologías en secuenciación masiva, ha aumentado significativamente el número de artículos en microbiota intestinal humana y enfermedades como el cáncer de colon, obesidad, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal y artritis reumatoide, entre otras. En esta línea, Zan y colaboradores, mediante secuenciación masiva, hallaron una alteración de la microbiota en una cohorte grande de pacientes con artritis reumatoide, corroborando así estudios previos. Asimismo, una alteración de la microbiota en los pacientes con artritis podría contribuir a la patogenia de la artritis de esta enfermedad mediante diversos mecanismos moleculares. Así, la microbiota intestinal da lugar a la diferenciación de los linfocitos Th17, estas células secretan interleuquina 17 y otras citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 22, la 21 y el TNF-alfa.
las cuales están relacionadas con el crecimiento del panus, la osteoclastogénesis, la neoangiogénesis del sinovio, dando lugar todo ello al desarrollo de la artritis reumatoide. Aún así, son necesarios estudios más exhaustivos sobre la microbiota y la artritis reumatoide para poder conocer la relación de ambas. Y así poder dar lugar y conocer nuevos biomarcadores y nuevas dianas terapéuticas. De hecho, en Málaga, el equipo del doctor Fernández Nebro pues, está estudiando la microbiota en la artritis reumatoide. La fuerte relación que existe entre la enfermedad inflamatoria intestinal y la espondiloartritis se conoce desde hace décadas. Así, un 6,5% de los pacientes con espondiloartritis desarrollan enfermedad inflamatoria intestinal y, a la inversa, un 10% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal desarrollan espondiloartritis. Asimismo, desde 1995 se conoce que más del 60% de los pacientes con espondiloartritis muestran rasgos microscópicos de inflamación intestinal sin signos de malestar gastrointestinal. Por tanto, y debido a la interrelación entre ambas patologías y que estos pacientes muestran una inflamación intestinal subclínica, el papel de la inflamación intestinal en la patogénesis de la espondiloartritis es un área de intenso interés. Sin embargo, aún se desconocen los mecanismos por el cual la inflamación de la mucosa intestinal podría originar espondiloartritis. En la actualidad, numerosos estudios han demostrado que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal poseen una desbiosis, la cual está definida por un descenso de la diversidad de los microorganismos comensales respecto a los patógenos. Además, se sabe o se ha demostrado que, hay un aumento de la familia de Enterobacteriaceae, como Escherichia coli, en estos pacientes respecto a los donantes sanos. Aunque es tentador postular el papel inicial de la microbiota intestinal en la enfermedad inflamatoria intestinal, numerosos estudios han corroborado su asociación, pero no demuestran causalidad. De hecho, la disbiosis en estos pacientes puede ser debido a o reflejo de una adaptación de estos microorganismos a la inflamación, al estrés que sufren debido a la inflamación que existe en el intestino. Así, de hecho, la inflamación podría dar lugar a especies reactivas de oxígeno, las cuales eventualmente pueden producir componentes de la respiración anaeróbica, los cuales son utilizados por los microorganismos anaerobios facultativos, dando lugar así a una disminución de la diversidad. Sin embargo, aún son necesarios numerosos estudios, tanto en modelos animales como en humanos, para conocer mejor la relación entre la enfermedad inflamatoria intestinal y la microbiota. Dentro de los estudios de espondiloartritis existen trabajos en modelos animales que han demostrado que las ratas transgénicas para el gen HLA-B27 no desarrollan características de espondiloartritis cuando crecen en un ambiente libre de gérmenes, pero si se introducen bacterias comensales como Bacteroides vulgatus, implicada en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, desarrollan síntomas de artritis periférica. Más recientemente, un estudio de Brevan y colaboradores demostró que existe disbiosis en los pacientes con espondiloartritis y, además, revelaron que la especie Ruminococcus navus estaría implicada en la actividad de la enfermedad de espondiloartritis y podría ser un nexo de unión entre la espondiloartritis y la enfermedad inflamatoria intestinal, puesto que esta bacteria se asocia a la enfermedad de Crohn y, además, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que poseen esta bacteria se ha demostrado que hay un mantenimiento de la inflamación. Más concretamente, en espondilitis anquilosante se ha observado una alteración de la microbiota intestinal respecto a los donantes sanos. Además, en estos pacientes con inflamación intestinal se ha demostrado un perfil específico de microbiota respecto a los otros pacientes. Además, el género de Alister podría ser un biomarcador microbiano de la actividad de la enfermedad. Otra característica importante del intestino y que engloba la microbiota es la permeabilidad intestinal.
la cual se define como la capacidad de la superficie de la mucosa a ser penetrada por sustancias específicas. En condiciones normales, si hay un incremento de la permeabilidad intestinal, no da lugar a ninguna patología, puesto que la barrera del intestino es capaz de restablecerse una vez se ha cesado el estímulo. Sin embargo, en condiciones patológicas, esta capacidad de restablecerse no existe, es nula y se da lugar a un aumento de la permeabilidad intestinal conllevando a una patología. De hecho, en los pacientes con espondilitis anquilosante se ha observado un aumento o un incremento de la permeabilidad intestinal, no solamente de la barrera epitelial, sino también de la endotelial, dando lugar así a la traslocación de sustancias desde el intestino hacia el torrente sanguíneo, dando lugar a la inmunomodulación del sistema inmune. Otro componente clave es la respuesta inmunointestinal, tanto innata como adquirida, que ayuda a la barrera del intestino, a la defensa de la barrera del intestino. Así, los pacientes con espondilitis anquilosante y disbiosis se han asociado a una activación de las células PANET, una expansión de los macrófagos CD163, la cual es una molécula de reconocimiento de microorganismos, la migración de las células linfoides innatas expresando el receptor de la interleuquina 23 y una rápida inducción de la interleuquina 17 por células del sistema inmune adquirido. Además, la respuesta inmune innata se halla alterada en pacientes con espondilitis anquilosante con enfermedad intestinal. Más concretamente, existe una extravasación de los monocitos expresando la interleuquina 23, la cual es una molécula clave en la inflamación intestinal. Por tanto, y resumiendo, la interrelación entre los tres elementos, incremento de la permeabilidad intestinal, alteración de la microbiota y alteración de la respuesta inmune intestinal, podría dar lugar a la patogénesis de la espondilitis anquilosante. Pero todos estos datos, ¿para qué servirían en la clínica? Pues bien, la microbiota y sus metabolitos pueden dar lugar a nuevos biomarcadores en heces y sangre de determinadas patologías e incluso de la respuesta o no al tratamiento. Además, la microbiota puede ser una nueva diana terapéutica. Así, estudios han demostrado que los AINES alteran la composición de la microbiota y exhiben efectos no deseados en la homeostasis microbiota huésped. Y en un modelo animal de artritis reumatoide tratado con AINES más un tratamiento con probiótico, observaron los efectos protectores de este más un descenso de las moléculas proinflamatorias en suero. En cuanto al trasplante fecal de microbiota, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América ha aprobado el tratamiento con trasplante fecal de microbiota en pacientes con infección intestinal por Clostridium difficile cuando estos ya no responden a ningún otro tratamiento. En cuanto a los ensayos clínicos aleatorizados, placebo, trasplante fecal de microbiota para el tratamiento de la colitis ulcerosa, los resultados no son homogéneos. Por tanto, son necesarios más ensayos clínicos para definir mejor el papel de los probióticos y el trasplante fecal de microbiota. Y ya para terminar, solamente decir que, como ha comentado el doctor Eduardo, en los últimos días nos han concedido un proyecto denominado Papel de la microbiota intestinal en la patogénesis de la espondiloartritis axial radiográfica, cuyo objetivo es determinar la implicación de la microbiota y la barrera inmunológica intestinal en la progresión ósea patológica de estos pacientes e identificar nuevas aproximaciones terapéuticas. Con ello, nosotros queremos aportar nuestro granito de arena para conocer o descubrir nuevas dianas terapéuticas y nuevos biomarcadores para esta enfermedad. Y muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta? Yo, mientras os lo pensáis, os doy la enhorabuena a las tres ponentes por las charlas tan concretas, ajustadas al tiempo, que nos han dado una gran información y que, por supuesto, que estamos deseosos para el año que viene encontrar las respuestas tanto de ese estudio ASAS-PERESPA que estáis realizando, como el que vais a llevar vosotros a cabo. Así es que estamos deseosos de conocer los resultados. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo señora presidenta, me voy a pasar un minuto, ¿vale? Una pregunta, empezando por Lourdes. Lourdes, al final, para llevarnos a casa, si queremos evitar la progresión radiográfica de los pacientes con espondiloartritis, ¿tú qué harías?
Pues en pacientes con factores de riesgo de progresión, utilizar el AINE continuo y luego, cuando esté indicado, iniciar la terapia biológica, pero sabiendo que de inmediato, en menos de 2 años, no vamos a conseguir un efecto, que podemos empezar a ver algún efecto beneficioso que no es inhibir la progresión, sino ralentizarla después de los 2 años. Pero, ¿tú crees que si utilizamos precozmente las terapias biológicas podríamos conseguir una de las cosas de objetivo final, que es evitar las anquilosis? Sí, porque al fin y al cabo vamos a detener vamos a ralentizar, a disminuir la velocidad de la progresión y vamos a conseguir llegar a detener la anquilosis, aunque no vamos a inhibir la progresión completamente. Bien. Clemen, al final, sí, ¿hago la pregunta después tú? ¿Las espondiloartritis periféricas y las espondiloartritis axiales son la misma enfermedad? Yo creo que sí. Es verdad que creo que ahora mismo dentro de las formas periféricas se están mezclando algunas enfermedades. Por ejemplo, para mí una artritis psoriásica, una rodilla inflamada B27 negativo no es lo mismo que una poliartritis de interfalángicas distales mutilantes. Yo creo que a veces se está englobando dentro de un mismo conjunto de enfermedades que creo que son diferentes. Es posible que la monoartritis de rodilla asociada a psoriasis tenga algo que ver con la espondiloartritis, pero seguramente el de la artritis mutilante y la artritis psoriásica no tenga nada que ver, sea algo totalmente diferente. Total, que no me responde. Te lo respondo el año que viene. Vale. Muy bien. La pregunta del doctor Pérez Venegas. Identifíquese, por favor. A cualquiera de los pacientes tuvieras calprotectina fecal y tiene en 2 de ellos un nivel por encima de 200, ¿te permitiría eso pensar que no estás hablando de periférica o axial, sino que a lo mejor tiene un Crohn subclínico? Y eso te va a inducir a un tratamiento diferente. Yo creo que seguiríamos con la misma duda, porque se ha visto que en la calprotectina ahora mismo nada más que con una alteración de la microbiota intestinal ya se está afectando la calprotectina fecal. Entonces, se ha visto que pacientes con espondiloartritis sin ningún con biopsia de intestino negativa para Crohn o colitis ulcerosa tienen calprotectina alterada. Entonces, ahora mismo la calprotectina, por ejemplo, tampoco nos serviría como marcador para diferenciar si se trata de una espondiloartritis o de una enfermedad de Crohn con una artritis. Pero yo espero que sigan saliendo marcadores nuevos. Exactamente. Sí, sé que te encantaría, pero es que de verdad que no tenemos tiempo. Pepe, lo siento. La última pregunta. Sí, Rafael Ariza, del Hospital Macarena de Sevilla. Quería felicitaros por las ponencias, que me han parecido magníficas las 3, y una pregunta para Clementina, y es, ¿dónde crees tú que queda en la actualidad el concepto clásico de espondiloartritis indiferenciada? Si eso sigue teniendo alguna vigencia o algún interés en el manejo clínico. Yo creo que a día de hoy la espondiloartritis indiferenciada, bueno, eso entra dentro de los subtipos. A lo mejor podemos no clasificarlo como subtipo, sino simplemente como fenotipo. Casi todas las artritis indiferenciadas son formas periféricas. No tenemos necesariamente por qué ponerle un nombre si es indiferenciado o no, pero si cumple criterios, si el reumatólogo tiene certeza de que se trata de una espondiloartritis y aplica los criterios y efectivamente se pueden clasificar, seguramente se clasifiquen como formas periféricas.
que es lo que nos permiten los criterios ASAR. Los criterios ASAR no solo nos permiten clasificar fenotipos, no subtipos. Entonces, sigo pensando que las formas indiferenciadas a día de hoy sí se pueden englobar dentro de las formas periféricas. Doctor Baturone. Intestinal que pudiera acentuar la progresión de la enfermedad por alteración de todos estos factores. El uso de indometacina o fármacos antiinflamatorios tradicionales también provoca una enteropatía. Eso, ¿qué opináis sobre el asunto este? ¿Que puede ser perjudicial o no? Pues, bueno, como he comentado, el aumento de la permeabilidad intestinal sí que se ha observado en estos pacientes, y en cuanto al tratamiento, pues sí que es verdad que habría que estudiarlo, pero dependiendo de cada paciente y cómo tuviera la permeabilidad del intestino, porque no todos tendrán una permeabilidad excesiva, ¿no? Habría que verlo caso por caso. Si me permite. Sí. Efectivamente, la permeabilidad intestinal se incrementa con los antiinflamatorios no esteroideos. Lo que no tengo yo muy seguro es que con los inhibidores selectivos de la COX-2 se incremente mucho la permeabilidad intestinal. Los pacientes con espondiloartritis, por definición, hasta el 70%, sin tomar antiinflamatorios, solamente tomando anti-TNF-alfa, tienen incrementada la permeabilidad intestinal, forma parte del espectro clínico. Es cierto que los antiinflamatorios no esteroideos clásicos, indometacina, naproxeno, incrementaban la permeabilidad intestinal y teóricamente, por lo que ha planteado la doctora Ruiz Limón, podríamos estar empeorando el cuadro, posiblemente. Lo que pasa es que creo, no hay, que yo sepa, no hay ningún estudio hecho. Vi estudios hechos en cáncer de colon, lo hicieron los del Biox, y después también lo han hecho en enfermedad de Crohn, lo han hecho con un inhibidor selectivo de la COX-2, no recuerdo cuál es, y parece que el incremento de permeabilidad intestinal que producían los inhibidores selectivos de la COX-2 era mínimo o nulo. Es lo que te puedo decir. Podríamos estar aquí hasta mañana, pero no es posible. Cierra la mesa, por favor. Bueno, pues ya sin alargarnos, muchísimas gracias a las tres ponentes. De verdad que nos habéis dado pie a seguir investigando, a seguir preguntándonos un montón de cosas, y cerramos nuestra mesa, damos paso ya a los siguientes compañeros. Gracias.